Jesús es a quien buscas. Un programa producido por los pastores Josué y Analía Mendía, de la Iglesia Jesús, Rey de las Naciones. Jesús es a quien buscas. Hola, hola, una vez más te saluda Josué Mendía, contento, feliz de poder compartir contigo un mensaje de la palabra del Señor. Y vamos a ir ya mismo para redimir el tiempo, evidentemente, a una palabra hermosa que se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Primero de los Evangelios, Mateo, en el capítulo número 8, versículos 5 al 13, hay una hermosa palabra a la cual le puse por título Ingredientes de un milagro. Vamos a oír este mensaje. Dice la palabra del Señor, Mateo 8, versículos 5 al número 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Palabra de Dios, para ti, para mí y para todos nosotros. ¿Qué es un milagro? Comencemos por definir un milagro. Es un suceso extraordinario, no es común, evidentemente. Un suceso extraordinario que contraviene las leyes de la naturaleza, realizado por intervención divina. No es algo común, no es algo ordinario, es algo extraordinario. Pero ¿dónde está la gran diferencia de las cosas que pueden ocurrir? Que Dios está allí, Dios está protagonizando, Dios está dando el milagro, Dios es el gran hacedor de milagros. Yo no sé, tal vez tú necesites un milagro. Hablo con mucha gente, algunos me dicen: necesito un milagro económico, necesito un milagro familiar, necesito un milagro en mis sentimientos, en mi pareja, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. Pueden ser tantos los motivos y las necesidades para decir: yo necesito un milagro. Pues tienes que entender que número uno es Dios, es el hacedor de milagros. En Él está todo el poder. En un instante puede cambiar cualquier situación. Así que si necesitas un milagro, presta atención a este mensaje, porque seguramente vas a recibir las claves, los pasos para poder llegar a esa bendición. Número uno, en el versículo número 5, la palabra nos mostraba que vino este centurión a Jesús. Y el versículo número 5 entonces nos muestra la primer clave, el primer paso, ¿sí?, para recibir un milagro. Debes venir a Jesús. Acércate a Él, ponte en sus manos, aprende a buscarle primeramente a Él y no lo que Él pueda hacer por ti. Esto es muy importante, porque hay gente que se acerca a Dios cuando tiene graves problemas. Y entonces es muy injusto que porque necesiten algo se acerquen a Dios para pedirle. No sé si te habrá pasado alguna vez en lo natural, alguna persona conocida o algún amigo nunca te llama, nunca se preocupó por ti, pero cuando te llama es para pedirte algo. No es justo, ¿verdad? No es muy lindo, no es muy agradable. Con Dios debe pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, número uno, imita este accionar del centurión yendo a Jesús. Punto número uno, debes venir a Jesús, acercarte a Él, conocerlo. Debes
tratar de tener una relación con Él, porque de esa manera va a ser mucho más sencillo todo lo que necesites recibir de parte de Dios, porque lo vas conociendo su amor, vas conociendo su misericordia, vas conociendo su poder. Número 2, segundo paso, segundo ingrediente para recibir un milagro. También en el versículo 5 nos lo muestra cuando allí yo digo que, número 2, segundo ingrediente, debes clamarle a Jesús. No solamente el centurión vino a Jesús, sino que él comenzó a clamarle. ¿Cómo es esto de clamarle? Clámale en oración, que Él te escuche, que Él sepa de que tú estás hablando, porque realmente necesitas un milagro, que Él realmente vea que tú eres una persona que estás recurriendo a Él, no a otro, sino a Él. Clámale. Hay diferentes tipos de oración, hay oraciones simples, hay oraciones breves, hay oraciones que constituyen un clamor. Y ese clamor es el que oye el Señor. Cuando realmente uno está poniendo todo de sí, estás poniendo tu sentir, estás poniendo tu necesidad, estás poniendo todo tu fervor para poder recibir una bendición de parte de Dios. Primer ingrediente entonces, para recibir un milagro, debes venir a Jesús. Segundo ingrediente de un milagro, debes clamarle a Jesús. Él lo hizo. El tercer ingrediente que quiero mencionar contigo en este momento es que tú debes reconocer el señorío de Jesús. Este varón era muy importante. Este varón era un centurión, tenía 100 soldados a su cargo, no eran poca gente. Él tenía realmente una posición muy importante. Ahora bien, en el momento que se cruza a Jesús y él va allí, se acerca a Jesús, él reconoce que había una autoridad mucho mayor, que era la autoridad de Jesús. Yo digo siempre que la autoridad de este centurión era una autoridad relativa, pero la autoridad del Señor era y será una autoridad absoluta. Hay una gran diferencia, evidentemente, entre una autoridad relativa, temporaria, con una autoridad total y absoluta como la de nuestro Señor Jesús. Tercer ingrediente entonces, debes reconocer el señorío de Jesús, debes respetar ese señorío. Cuando uno reconoce el señorío de Jesús, uno sabe a quién está siguiendo, uno sabe que lo que Jesús le vaya a decir es palabra divina, es palabra sabia. Cuando tú te pones bajo el señorío de Jesús, entonces comienzas a entender que cualquiera fuera tu problema, Él puede solucionarlo. Él tiene la capacidad, Él tiene el amor, Él tiene el poder para solucionar ese problema. Pero tú reconoces ese señorío. Me viene a la mente la palabra que al principio de la creación el Señor le dio a Adán y Eva cuando Él les dijo: señoread sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar y sobre todo animal, todo lo que se arrastra sobre la faz de la tierra. Ese señorío le estaba dando a Adán y Eva una capacidad de poder controlar todas las cosas, aún los animales. Aún no había animales salvajes porque todos estaban bajo ese señorío humano que habían recibido Adán y Eva de parte de Dios. Pero ¿quién era el Señor de señores? El Señor de señores era y será nuestro Dios. Adán y Eva tenían que entender que el señorío de ellos era un señorío humano, era un señorío conferido por Dios, pero Dios Padre era el Señor de todas las cosas. Cuando ellos no entienden esto, cuando ellos toman sus propias decisiones, cuando ellos dejan de oír la voz de Dios para oír la voz del enemigo, evidentemente están mostrando que el señorío que ellos respetaban hasta ese momento lo hicieron, porque después se quebró ese respeto, se quebró esa confianza, se quebró esa dependencia ellos hacia Dios. Así que, tercer ingrediente de un milagro, debes reconocer el señorío de Jesús. Saber que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Recuerdo hace muchos años, yo estaba finalizando una reunión en Buenos Aires, Argentina, y en un momento termino de predicar y antes de orar comienzo a preguntarle a la gente que estaba allí, ¿cuál es el nombre de su problema? ¿Cuál es el nombre de su dificultad?
¿Cuál es el nombre de su enfermedad? Y parece que muchos tenían enfermedades. Entonces comenzaron a decirme, oh, el nombre de mi enfermedad es esta, el nombre de mi enfermedad es este, el nombre de mi enfermedad. Y el Señor en un momento me redarguye y me dice, Josué, hijo, ya basta de preguntar los nombres de las enfermedades. Diles a ellos que mi nombre es sobre todo nombre. Dile a este pueblo que el nombre de Jesús es por sobre todo otro nombre. Y entonces dejé de preguntar los nombres de las enfermedades. Y a cada nombre que me habían dado le dije, ahora ponga el nombre de Cristo. Ya no el nombre de su enfermedad, sino el nombre de Cristo. Usted no está en crisis, usted está en Cristo. Me recuerdo de esto y te lo comparto para que hoy también tú tengas esta bendición. Podemos hablar de problemas durante todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, todo el siglo. Pero más que hablar de problemas, ¿por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no hablamos de su señorío y de que para Él no hay nada imposible? A Él se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Cuarto ingrediente para recibir un milagro, debes tener la compasión de Jesús. Esto nos lo muestra el versículo número 6, donde vemos que este varón, este centurión, sufría con alguien. Esto es ser compasivo. Cuando alguien sufre con alguien, cuando alguien se compadece, cuando alguien está de alguna manera sintiendo, palpando, padeciendo lo que la otra persona puede estar pasando. A veces podemos decirle a alguien, oh, ese problema no es serio, ese problema no es malo para nada. Me viene a la memoria una pequeña broma, ¿no? Alguien está martillando y se golpea el dedo y por supuesto le duele. El que estaba al lado dice, eso no es nada, eso no es nada porque no se golpeó él. Y lo mismo pasa cuando nosotros no tenemos compasión. Cuando nosotros no pensamos que la otra persona está sufriendo, que la otra persona está padeciendo, que la otra persona tiene una gran necesidad. Pero aquí, este varón, el centurión, que tenía 100 soldados a su cargo, que tendría más de un siervo, más de un mayordomo en su casa, en su lugar, él tuvo algo muy, muy importante. Tuvo compasión por aquel varón. La compasión activa el poder milagroso de Dios, sobre todo cuando esa compasión es genuina, cuando toda esa compasión es verdadera. Ponte en el lugar de los demás y haz lo que quisieras que los demás hicieran por ti. Qué lindo, ¿no? Actívate. Comienza a orar, comienza a bendecir a la gente, comienza a preocuparte por los demás, comienza a tener una palabra de ánimo, de aliento, una palabra de Dios, una palabra de fe para aquellos que puedan estar necesitados. Siempre que puedo, yo hago algún llamadito, en muchos casos a otros países. A veces estoy en medio del tráfico o estoy esperando, no sé, el turno para algo. Entonces digo, voy a llamar a alguien. ¿A quién llamo? ¿A quién puedo llamar? Y siempre Dios me guía y siempre Dios me pone a alguien. Llama a tal persona, háblale. Y en muchos casos se sorprenden porque estamos en distintos países y tienen esa sorpresa de que me llamó el hermano Mandía, me llamó Josué desde Estados Unidos. Y no es Josué el que está llamando, sino es Dios quien puso un sentir en mí. Dios me dijo, háblale, llámale. Puede estar necesitando alguna palabra, alguna bendición, ¿por qué no algún milagro? ¿Sí? Es muy importante la compasión de Cristo en nosotros y la tuvo el centurión. Quinto ingrediente de un milagro. Debes confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él te ama, Él te conoce, Él sabe todo lo que necesitas, así que no temas, descansa en su fidelidad. Esto nos lo muestra especialmente el versículo número 7 que habíamos estado leyendo, porque el Señor le dice, yo iré y le sanaré. Fíjense, el Señor fue directo. Así como fue directa la petición del centurión, la respuesta de Jesús también fue directa. Yo iré y le sanaré. No hubo ningún tipo de duda en ningún sentido. Este varón entendió que quien le estaba hablando era el Señor de señores, quien tenía un amor absoluto, quien tenía un poder absoluto, una autoridad absoluta. Y tomó esa palabra, yo iré y le sanaré. Quinto ingrediente entonces de un milagro, debes confiar en Jesús. Ríndete a Él. Él tiene todo el amor, todo el poder, todos los deseos de bendecirte. Con todo lo que Él hizo, con todo su esfuerzo, con todos sus sacrificios, ¿cómo no te dará todas las cosas? Claro que hay cosas que no están dentro de su voluntad. A veces somos un poquito caprichosos,
A veces nosotros somos antojadizos en un sentido, en otro, y el Señor muchas veces no va a poder responder eso. No es que no te quiera, no que no te responda, sino que su voluntad es otra, no es la que tú estás esperando, la que tú estás queriendo, sino que la voluntad de Dios es perfecta. El sexto ingrediente de un milagro, el versículo 8 nos lo muestra, cuando el centurión le responde a Jesús: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. No soy digno, soy un hombre pecador, soy un soldado, un militar, las cosas que habré hecho. No, yo no soy digno, Señor. No, tú no puedes venir, no puedes entrar en mi hogar. Esto nos muestra humildad. Sexto ingrediente de un milagro, tú debes imitar la humildad de Jesús. Y esto fue lo que hizo este centurión. De una manera u otra imitó a Jesús, imitó su sencillez, su humildad de corazón. Si debes entender que el Señor puede y tú no. La humildad va de la mano de la paz de Dios en ti. Él reafirmó el señorío de Jesús, lo cual demostró su humildad genuina. Sí. Él volvió a decirle: Señor, como que no quede en duda, tú eres el Señor, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Fue humilde y declaró esta humildad, y esto le agradó al Señor. Séptimo ingrediente de un milagro: debes declarar la palabra de Jesús. Esto lo muestra el versículo número 8, cuando este varón dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Así que tienes que aprender esto, a declarar la palabra de Jesús. Sé que muchos no están de acuerdo con andar declarando, pero si declaramos la palabra del Señor, te aseguro que Dios se agrada. ¿Sí? El Señor dijo: diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy. Al Señor le encanta que declaremos en fe, sobre todo basados en su palabra y en el nombre de su Hijo Jesucristo. Vamos entonces al octavo ingrediente para recibir un milagro. Debes comprender la autoridad y el poder de Jesús. Tu autoridad, tu poder son relativos, son limitados, pero la autoridad del Señor es absoluta y su poder es ilimitado. Así que vamos a repasar entonces rapidito. Ingredientes de un milagro. Primero, debes venir a Jesús. Segundo, debes clamarle a Jesús. Tercero, debes reconocer el señorío de Jesús. Cuarto, debes tener la compasión de Jesús. Quinto, debes confiar en Jesús. Sexto, debes imitar la humildad de Jesús. Séptimo, debes declarar la palabra de Jesús. Octavo, debes comprender la autoridad y el poder de Jesús. Último ingrediente para recibir un milagro, tenemos este: activa tu fe en Jesús. En el versículo 10, aquí lo vemos bien clarito en el versículo 10, porque el Señor se maravilló de que este varón activó esa fe, de que él tenía una certeza de lo que esperaba, ¿sí? Y una convicción de lo que no se veía, como luego lo diría Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Certeza es el conocimiento seguro y claro de algo, sin temor de errar. Convicción es una idea religiosa, ética o política, espiritual, a la que uno está fuertemente adherido. Y así como creyó, le fue hecho. Fíjate que en la misma hora que este varón decía: tan solo di la palabra y mi criado sanará, su criado fue sanado. Ingredientes de un milagro. Si ya tienes a Cristo, ya tienes a Jesús en tu vida como Señor, como Salvador, seguramente habrás experimentado más de un milagro y todavía vas a experimentar muchos más. Pero si aún no tienes a Jesús, si estás viendo este programa quizás por primera vez, si a lo mejor todavía nunca te has decidido a abrir tu corazón al amor de Dios, yo te invito a que ahora puedas hacer una oración. Allí donde estás, simplemente, no tienes que hacer nada extraño, pero sí creer en esta oración y hacerla de todo corazón. Donde te encuentras, quiero que digas conmigo: Padre Celestial, escuché tu palabra y yo necesito un milagro, yo necesito un cambio, yo necesito que tú intervengas en mi vida. He cometido muchos errores, me he equivocado, he pecado, pero me arrepiento de todo corazón. En este día yo te quiero dar a ti toda la oportunidad de que me ayudes, de que me cambies, de que bendigas mi vida. Perdona todos mis pecados. Jesús, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal, como mi Señor, como mi Dios, como mi amigo, y prometo seguirte desde hoy y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjame orar por ti. Es un privilegio poder bendecirte, es un privilegio poder orar para que
recibas la bendición del Señor. Padre, yo bendigo a todo aquel que ha recibido esta gran bendición, que ha recibido a Cristo en su corazón. Yo bendigo a ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita, ese adulto, ese anciano, ese niño, esa niña, que han creído y que te están dando la oportunidad de que tú comiences a cambiar sus vidas. Padre, yo sé que la vida de muchos no ha sido fácil, pero a partir de ahora, contigo, ellos van a tener fortaleza, ellos van a tener ánimo, ellos van a tener fe, ellos van a tener confianza. Señor, yo te pido por todo aquel que ha hecho esta oración. Yo te pido por todo aquel que está confiando en ti. Yo te pido por todo aquel que está poniéndose en sus manos. Y tomo autoridad, la misma autoridad de Jesucristo, para atar y reprender todo espíritu del mal, para echar fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu contrario, todo espíritu del diablo, todo espíritu del enemigo. Lo echo fuera en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Te pido, Dios mío, que tomes control y dominio de toda situación. Que esa persona que estaba enferma crea de que tú eres su sanador. Que esa persona que estaba encadenada, que estaba prisionera, crea de que tú eres su libertador. Que esa persona que había pecado, que esa persona que estaba en falta, en errores, en vicios, se ponga en tus manos y te deje a ti actuar, Señor, porque tú eres todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Y yo bendigo a ese hombre, bendigo a esa mujer, bendigo a todo aquel que está escuchando y viendo este programa de televisión, y creo en el nombre de Cristo que tu bendición va a estar no solamente hoy, sino desde hoy y para siempre. Padre, te pido por el desanimado, te pido, Dios Todopoderoso, por aquel que está con temor, te pido por aquella persona que tiene que tomar alguna decisión muy difícil, te pido por esas familias que estaban por quebrarse, esos matrimonios que estaban por separarse o divorciarse. Yo te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan darte una oportunidad, que ellos vayan a ti, que ellos entiendan que tu amor es absoluto, tu poder es absoluto, tu autoridad es absoluta, y de que tú quieres y puedes cambiar todas las cosas. Bendice a ese hombre, bendice a esa mujer, toda persona que está viendo este programa, sea bendecido, sea animado y pueda creer, porque para el que cree todas las cosas le son posibles. Padre, toma control, toma dominio. Tú eres el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, aquel que tiene todas las cosas bajo el estrado de sus pies. Bendice a esa persona que está confiando ahora en ti, esa persona que está llorando en este momento, esa persona que está triste, que estaba angustiada, deprimida. Dale tu fuerza, Señor, dale tu capacidad de amar, dale, Dios mío, esa fe para que esa persona se levante, seque sus lágrimas y vuelva a intentar, pero ahora intente ser feliz contigo, intente ser feliz contigo, de tu mano, con tu palabra, con tu bendición, con tu amor, con tu perdón y sobre todo con tu poder y tu autoridad divina. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que han estado orando y les bendigo desde este canal al mundo entero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor. Yo me maravillo porque me imagino con los ojos del Espíritu ver tu vida cambiada. Me imagino con los ojos del Espíritu ver las cosas transformadas. Para Dios no hay nada imposible. En mis 36 años, un poquito más de seguir al Señor, ya casi 37, he experimentado el amor del Señor. He visto milagros tremendos y aún espero ver muchos más. Y lo más importante, de que tú puedas recibir esos grandes milagros de parte del Señor. ¿Sí? Así que cree, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Fue un gusto estar compartiendo contigo esta audición, este programa, de poder traer un mensaje de parte del Señor para tu vida. Y nunca te olvides que Dios te ama y de que Él está en control de todas las cosas y de que Él es todopoderoso. Cierro con mi frase favorita, de una canción que hice hace mucho tiempo, ¿sí? Y ahí va, ¿sí? Puedes negarle o recibirle, mas nunca, 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 nunca olvides la verdad. Jesús es a quien buscas. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la Palabra de Dios
y que Él le bendiga ricamente.